Muy bien, en el bloque anterior hablábamos sobre la oficialización de los datos de las elecciones generales en la segunda vuelta, donde se da a conocer que Bernardo Arévalo y Karine Herrera son quienes estarán al frente del Ejecutivo con presidente y vicepresidenta. Pues otro anuncio que también se realizó es que, atendiendo a lo indicado por un juzgado, el Tribunal Supremo Electoral, pues el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral ha notificado también al partido de Movimiento Semilla que ha sido suspendido provisionalmente en la inscripción de su personería jurídica. Esta dependencia del Tribunal Supremo Electoral argumentó que la resolución se tomó en cumplimiento de la orden emitida por el juez séptimo penal Freddy Orellana. Esto es lo que ha trascendido en las últimas horas. El Tribunal Supremo Electoral también lo dio a conocer y vamos a analizar entonces qué repercusiones tiene esta suspensión que, bueno, es provisional porque es un tema que está en trámite, pero ¿qué significa legalmente la suspensión provisional de la inscripción de personería jurídica? ¿Qué significado tiene? Fernando, tú, dentro de tu experiencia y conocimiento también legal, quisiera que nos pudieras explicar, por favor, qué es lo que pasa entonces con el Movimiento Semilla. Si bien es cierto, es una suspensión provisional, ¿qué repercusión podría tener de darse en definitiva, por ejemplo? Bueno, mira, vamos por orden. La Corte de Constitucionalidad otorgó, pues, una protección a través de una acción de amparo al Movimiento Semilla. Así es. Cuando la CC establece este mecanismo de protección a esta persona jurídica, que es una organización política, precisamente le permite establecer que se garantiza, ¿verdad?, toda la actividad que tuvimos a lo largo del periodo de elecciones y que obviamente la resolución del juzgado penal no iba a afectar tanto la segunda vuelta como las actividades o acciones a posteriori de esta fecha, que fue el 20 de agosto. El Registro de Ciudadanos ya había emitido una resolución en donde establecía que pues, no podía acatar esa orden debido a que no tenía el rango para poder hacerse efectiva, ya que la superioridad de la ley electoral y de partidos políticos obviamente está por encima de una ley ordinaria, que en este caso es la ley contra la delincuencia organizada, y no puede una ley ordinaria afectar lo que una ley de rango constitucional establece. Cuando se habla, ¿verdad?, de la suspensión provisional, la suspensión temporal, está contenido en el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y precisamente procede la suspensión temporal, ¿verdad?, de un partido político a través de la acción exclusiva del Registro de Ciudadanos. Es únicamente el Registro de Ciudadanos quien puede suspenderla. Y esa suspensión es muy específica en función de 3 acciones que se contienen en este artículo y que le permite al Registro de Ciudadanos pues accionar en cuanto a esa suspensión provisional, que tendrá una duración de 6 meses. En esos 6 meses, precisamente lo que sucede es que administrativamente la organización política tiene todo el derecho para presentar sus pruebas de descargo y de alguna manera solventar las circunstancias negativas que está teniendo ante el Registro de Ciudadanos. Eso es lo que se establece, y precisamente uno de los puntos más importantes es que no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado. La elección ya se celebró. Ya. Te explicaba la semana pasada y compartía contigo el esquema elemental en cualquier espacio de aplicación de la ley. Lo que está aquí contenido y en cualquier cuerpo legal es interpretación, y hay que saberlo interpretar. Claro. Muchas personas estarán, sí, pero es que el 92 es muy claro en que no se puede suspender, sí, pero en el último párrafo dice, no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado. Ya la celebramos. El Registro de Ciudadanos, en cuanto a tiempo, en cuanto a plazo, está en materia legal accionando conforme a lo que le corresponde según la ley electoral. Pero, ojo, está suspendiendo no en cualquiera de los 3 espacios que el artículo 92 estipula,
sino se está suspendiendo en función de lo que estipuló una normativa basada en ley ordinaria, que en este caso es el Código Penal. A ver, hemos hablado en un sinnúmero de veces de la jerarquía constitucional. Así es. Constitución Política de la República de Guatemala hasta arriba, a la par los convenios y tratados en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala, después las leyes constitucionales, ¿sí? Y hasta abajo, 2 jerarquías después, las leyes ordinarias. La lógica te indica, no puede la de abajo, venir y afectar a la de arriba, porque no hay espacio, no realmente hay ni materia ni competencia. Lo que el Registro de Ciudadanos hizo al resolver esto, tiene necesariamente que tener su mecanismo de defensa para el movimiento Semilla. Así es. ¿Qué debe hacer? Recurrir a la instancia que él sigue, que es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esta resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral, definitivamente el espacio de defensa, que es un dogma reconocido por nuestra Constitución, le permite al movimiento Semilla pues, recurrir al TSE, porque es el tribunal de alzada que va a determinar si lo que emitió el Registro de Ciudadanos está o no conforme a derecho. Si el Tribunal Supremo Electoral emitiera una resolución que no es favorable a los intereses del movimiento Semilla, nos vamos a la siguiente instancia, que sería un amparo que se podrá presentar ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia establecerá en apego a derecho, en apego a la norma, lo que considere pertinente. Y si esa resolución afectare los derechos del movimiento Semilla, pues tendrá la siguiente y único mecanismo de defensa que le quedaría es recurrir en apelación ante la resolución de ese amparo que emita la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad. Que la lógica nos tiene que decir que hasta ahí va a llegar, ¿verdad? Esto ha sido así siempre y por supuesto se van a agotar todos los espacios, las instancias correspondientes para defender uno, lo que está resolviendo y el otro, los derechos que le esté afectando la normativa, la resolución. Pero realmente acá el tema es cómo el Registro de Ciudadanos suspende provisionalmente a una organización política basándose en una normativa de carácter ordinario, una ley ordinaria como lo es la ley que te explicaba anteriormente. Claro, a pesar de la resolución del juez, por ejemplo. Claro, entonces no se podría haber hecho así. No tiene un marco legal realmente, porque se tiene que circunscribir a lo que establece la ley electoral y de partidos políticos y en su caso, en su defecto, a la siguiente, arriba, la Constitución Política de la República de Guatemala, pero no a una ley ordinaria como la ley contra la delincuencia organizada. No tiene el ámbito para que esto pudiera hacerse efectivo. Esa es la interpretación que yo te puedo plantear. Por supuesto, muchos colegas tendrán su línea de pensamiento, pero si seguimos lo que se estudia en la carrera y lo que se aplica todos los días en tribunales, ese es el mecanismo a seguir. Vamos a ir con una información también para ir ampliando ciertos detalles en cuanto a este tema que se ha indicado también de la personería jurídica del movimiento Semilla. Ya le decíamos entonces que se dio esta situación donde el juez Orellana, recordemos en una resolución emitida en julio pasado también, resolvió inhabilitar al partido Semilla por supuestas irregularidades al momento de la formación de la agrupación política. La resolución del Registro de Ciudadanos surge una semana después de haberse celebrado la segunda vuelta electoral y que ganó el candidato del movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, junto a su compañera de fórmula, Karin Herrera. Esto es lo que ha pasado entonces. Se da a conocer esta suspensión provisional porque es un tema que sigue en su proceso y esto ha traído nuevas dudas, Fernando, porque ahora la pregunta es, bueno, se daba la oficialización de los ganadores de presidencia y vicepresidencia, ¿no? Los representantes del partido Movimiento Semilla. Lo primero era, bueno, entonces ya se oficializó, pero está pasando esto con la suspensión que se da de la personería jurídica, es decir, suspendieron el partido, ya no va a existir. ¿Y qué pasó si ellos ganaron? Claro. ¿Van a tomar posesión o no? ¿Qué va a pasar con el presidente y la vicepresidenta? ¿Y qué va a pasar con los diputados? Esta es la duda que ahorita está rondando y que hay muchas interpretaciones también, que algunos dicen, bueno, presidencia y vicepresidencia en este caso no se tocan,
pero lo que queda en el aire es la representación en el Congreso, los diputados, ¿verdad? ¿Es posible esto? ¿Qué pasaría o legalmente qué es lo que procede en este aspecto? Muy bien, puntualmente, presidente y vicepresidente electos dejan de pertenecer automáticamente a la organización política que sirvió como vehículo para llevarlos al poder. Porque a partir de este instante, cuando ya se oficializan los resultados por parte del ente a cargo de las elecciones, que es el TSE, automáticamente vicepresidente y presidente pasan a representar la unidad nacional. No tienen ya relación con el movimiento Semilla, ¿sí? Entonces, ahí vamos en el primer punto. Presidente y vicepresidente están allí en sus cargos, en el ejercicio de sus cargos. Diputados. Los diputados ahí sí la tienen más compleja. Los diputados van a poder tomar posesión de sus cargos el 14 de enero a las 14 horas del año 2024, ¿sí? Lo que les impide es que por el hecho de no tener partido político a quien representan, entran al Congreso de la República como diputados independientes. Y esto automáticamente les impide poder participar en la junta directiva, en las comisiones que están dentro del Congreso de la República para tocar todos los espacios que pues atienden las necesidades del país, y los diputados, en este caso de Semilla, entran ya no como Semilla, porque Semilla dejaría de existir, sino que entrarían como diputados independientes a formar parte de ese organismo del Estado llamado legislativo, el Parlamento guatemalteco, pero participando dentro de su espacio como independientes. Entonces, esa es la explicación. Sí pueden tomar posesión. Ahí estarán los 23 diputados electos por Semilla, pero si se diera realmente a agotar la cancelación del partido, que, ojo, no se ha dado todavía, es una suspensión provisional, y esto fue emitido por el Registro de Ciudadanos, después ya expliqué, va al Pleno del TSE, del Pleno, dependiendo de la resolución, Corte Suprema de Justicia, y por último a la Corte de Constitucionalidad. Entonces hasta ahí vamos a saber realmente si se canceló o no se canceló, si se confirmó la suspensión provisional o no, y ahí podríamos ya estar hablando de un caso más en concreto. Pero si la idea es analizar un supuesto, el supuesto es este, ¿verdad? De darse la cancelación, los diputados estarían como independientes, no pudiendo participar en las instancias que ya expliqué. Esto es importante que usted lo tenga claro. Primero, el tema de lo provisional, ¿verdad? Es un proceso todavía. El movimiento Semilla se ha pronunciado por medio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, donde indican que ellos van a continuar también, porque obviamente tienen que defenderse, tienen que buscar los recursos para poder tener su personalidad jurídica. Y pues veremos entonces qué pasa ya en una resolución en definitiva que se pueda dar de este tema. Le hemos explicado ya con la experiencia y el conocimiento de Fernando Prera todo este proceso legal que a veces nos confunde, genera muchas dudas, pero la ley es la ley y eso es lo que debe imperar al final, ¿no? Así es, totalmente, Santi. Fernando, siempre un gusto compartir contigo. Vamos a ir cerrando el análisis de este programa. Gracias por estar con nosotros y mañana nos preparamos para nuevos temas. Para nuevos temas, Sandy, por supuesto que sí. Aquí en A la Medida trabajamos para usted, amigo y amiga televidente. Pase un excelente descanso. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el bloque internacional con Andrés Estrada.